Objetivos: determinar la densidad de una misma sustancia en diferentes concentraciones a través de diferentes métodos experimentales. Relacionar la propiedad de densidad y concentración mediante el análisis de los datos experimentales. En esta práctica de laboratorio se abordaron diferentes métodos experimentales para la determinación de la densidad en líquidos y soluciones. Entre los métodos empleados se encuentran el uso de un pignómetro, la balanza analítica y el densímetro. Uno de los objetivos fundamentales de la práctica fue estudiar la relación entre la densidad y la concentración de soluciones. La densidad de una solución tiende a aumentar a medida que la concentración del soluto se incrementa, debido a que una mayor cantidad de soluto en un volumen fijo implica una mayor masa. Esta relación es particularmente útil en la preparación de soluciones con concentraciones controladas, ya que permite inferir la concentración de una solución a partir de su densidad, siempre y cuando se conozca el comportamiento del sistema en cuestión. Materiales y reactivos. En la siguiente práctica se utilizaron el pignómetro, agua destilada, densímetro, balanza analítica, probeta, vidrio de reloj, espátula, embudo, matraz volumétrico, piseta, 6 vasos desechables en donde se iban a poner las sustancias en distintas concentraciones y las sustancias en cuestión, 100 gramos de sal y 100 gramos de azúcar o sacarosa. Como primer paso en esta práctica, se pesó la sacarosa. Se pesaron 4, 12 y 20 gramos de azúcar. Esto para después pasarlos en un vaso desechable. Aquí en la balanza pesé 12 gramos de azúcar para después pasar a agregarlos a un vaso desechable. Como en la práctica pasada, se volvió a pesar el pignómetro para saber su valor para los futuros cálculos. Como siguiente paso en nuestra práctica se realizó el aforado en el matraz volumétrico de la solución de la sacarosa. Aquí pasé donde estaba la balanza para pesar el pignómetro que contenía agua con sacarosa diluida. Podemos darnos cuenta que el pignómetro nos dio un peso de 47.469 gramos. Nuevamente se realizó el aforado en el matraz volumétrico de la sacarosa, ahora en distinta concentración. Aquí volví a pasar a la balanza para pesar el pignómetro que contenía agua con sacarosa diluida. Podemos darnos cuenta que el pignómetro nos dio un peso de 48.188 gramos. Aquí volví a repetir el mismo paso, esta vez igual agua con sacarosa, pero esta vez nos dio un peso de 48.947 gramos. En este paso, lo que hicimos fue pesar la sal. Ocupamos una báscula, vidrio de reloj y una espátula. Y luego que íbamos a pesar, que es la sal. Empezamos con la primera cantidad, que fueron de 16 gramos, en la cual no tuvimos ningún problema. Para la siguiente cantidad de 32 gramos, tuvimos que pesar por separado, ya que era mucha cantidad y no nos cabía en lo que era el vidrio de reloj. Para la de 48 gramos hicimos lo mismo, pesamos primero 20 gramos y después 28 gramos. En esta parte de la práctica seguía pipeteando en el pignómetro y creímos que ya estaba lleno, pero logramos percatarnos de que había un error, ya que la sal no estaba completamente diluida en el agua, lo que provocaba que se formaran unas burbujas en el pico del pignómetro. Por eso creímos que ya estaba lleno el pignómetro, pero al darnos cuenta de esto, diluimos bien el agua con sal y posteriormente pasamos de nuevo a pipetear para que quedara lleno.
Para finalizar con nuestra práctica, se llegó a la balanza analítica las últimas muestras en pignómetro de la solución obtenida de agua destilada con sal en distintas concentraciones, para así obtener su valor y realizar las operaciones correspondientes para obtener la densidad de cada una. Para obtener los siguientes resultados podemos observar en la tabla que se ocupó la misma fórmula para el pignómetro de la práctica anterior, donde realizamos para sacar la masa, realizamos la operación de una resta, restando el peso del pignómetro lleno de la sustancia menos el peso del pignómetro vacío, lo cual nos da la masa. Eso se divide sobre los mililitros que puede abarcar el pignómetro y obtenemos la densidad. Ese mismo procedimiento se realizó para las distintas soluciones de sal y sacarosa en diferente concentración, en el cual en un inicio obtuvimos una densidad un poco distinta en la muestra de la sal a mayor concentración, ya que cuando lo introducimos al pignómetro se fue mucho resto de sal que no fue diluida en la agua destilada, pero se repitió el procedimiento y obtuvimos un valor un poco más cercano al que queríamos. Para concluir, al realizar la práctica se utiliza un pignómetro, el cual es un instrumento sencillo utilizado para determinar con precisión la densidad de líquidos. Su característica principal es mantener un volumen fijo al colocar diferentes líquidos en su interior. Esto ayudó a los integrantes de mi equipo a poder calcular la densidad de dos sustancias distintas, la cual fue la sacarosa y la sal. Asimismo, de realizar las operaciones correspondientes para obtener los resultados que la práctica nos solicitaba. Gracias a esto aprendimos a utilizar el pignómetro y a calcular la densidad y comparar las masas de una forma correcta según el procedimiento. En la segunda parte de la práctica se estudió la relación entre la concentración de soluciones de azúcar y sal y su efecto en la densidad. A medida que se aumentaba la concentración de soluto, observamos un incremento en la densidad de las soluciones. Este comportamiento es consistente con la teoría, ya que la adición de soluto incrementa la masa sin cambiar el volumen significativamente, lo que aumenta la densidad. Este experimento permite entender cómo la concentración de un soluto afecta las propiedades físicas de una solución, un principio fundamental en estudios físico-químicos y aplicaciones industriales. En esta práctica pudimos obtener importantes conclusiones, como la relación entre la concentración y la densidad. A medida que aumentaban las concentraciones de azúcar o sal en las soluciones, la densidad de las mismas también aumentaba. Esto ocurre porque al disolver más soluto en el agua se incrementa la masa de la solución sin cambiar significativamente su volumen, lo que eleva la densidad. El comportamiento del azúcar y la sal en la solución. Aunque tanto el azúcar como la sal aumentan la densidad al ser disueltos en agua, hay diferencias entre ambas soluciones, pues también tienen diferentes propiedades químicas y físicas. La precisión del pignómetro. El uso del pignómetro permitió obtener mediciones precisas de la densidad. Esto fue crucial para observar cómo pequeñas variaciones en la concentración afectan en la densidad. En resumen, la práctica nos permitió confirmar que la densidad de una solución depende directamente de la concentración del soluto y que tanto el tipo de soluto como su cantidad influyen de manera predecible en esta propiedad. En conclusión, tanto la sacarosa como la sal, cuando se disuelven en agua, forman soluciones cuya densidad depende de la concentración. A mayor cantidad de soluto disuelto en una cantidad fija de agua, mayor será la densidad de la solución. Generalmente, soluciones salinas concentradas tienen una densidad mayor que la solución de sacarosa de igual concentración. En resumen, la densidad de una solución de sacarosa o sal no es fija, sino que varía según la cantidad de soluto presente.